Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy vamos a continuar con la reflexión en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a abarcar del 8 al 18. Aunque el subtítulo de la Reina Valera 1960 se llama Pablo es apedreado en Listra, no vamos a llegar a la lapidación. Es decir, no vamos a llegar al evento en donde lo están apedreando, porque esto aparece hasta el 19. Tenemos que ir sección por sección para ver cuáles fueron las circunstancias que envolvieron al apóstol Pablo para encontrarse en el peligro de ser lapidado o apedreado. Así que mis hermanos, vamos a leer la Biblia. ¿Qué les parece? Ahí la tienen en pantalla. Yo la voy a leer desde mi Biblia impresa. La palabra del Señor dice así: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Versículo número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo llamaban Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, es decir, gritando. Y decían: Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo Pablo y Bernabé estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Hasta ahí la lectura. ¿Qué está pasando con estos hermanos? Bueno, pues ahora están ya en una ciudad. Recuerden que ellos están allí en Listra. Ellos salieron de Iconio. Estamos siguiendo las huellas del apóstol Pablo y de Bernabé. Ellos salieron y ahora están en Listra, también de la provincia de Galacia. Es la parte norte de lo que hoy es Turquía. Y ahora están por allí por Listra, y ellos entrando a la ciudad vieron a un hombre que estaba paralítico, que estaba impedido de sus pies, de sus piernas. Y yo no sé si ustedes recuerdan la acción del apóstol Pedro al sanar al hombre que estaba tirado igual de esta manera frente al templo, a la puerta La Hermosa. En aquel tiempo Pedro dijo: no tengo oro ni tampoco tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces aquel pasaje bíblico dice que tomándole por la mano, lo levantó. Escuche con atención. En aquel milagro, recuerde que la definición de milagro es la alteración de las leyes físicas, químicas y biológicas, con la única razón de que Dios sea glorificado, sea exaltado
y que las personas se conviertan de sus malos caminos al Señor. Esa es la definición más primaria y básica de lo que significa la palabra milagro. Ahora, en aquel milagro no vemos que el hombre tenga fe. En aquel milagro vimos que el hombre estiró la mano y esperaba recibir de ellos algo, dice el texto. No quiero ir al texto, está en Hechos capítulo 3, si no mal recuerdo. Esperaba recibir de ellos algo, pero Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, levántate. En este milagro que está sucediendo aquí, ahora con el apóstol Pablo, sí vemos que la Escritura nos hace saber que tenía fe. Mire lo que dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo. Es decir, Pablo llegó a Listra, no llegó sanando, llegó predicando, llegó exponiendo la palabra, porque dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y escuche la palabra, y viendo que tenía fe para ser sanado. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Versículo 9 en Nueva Traducción Viviente. Escuchando mientras Pablo predicaba, así dice el 9, este hombre estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta, dice la Nueva Traducción Viviente, de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿Cómo lo vio? No sé. Tengo otro pasaje que ustedes deben recordar. En aquel tiempo Jesús predicaba, estaba en una casa, la casa estaba abarrotada y 4 amigos cargaban a un 5º amigo en una camilla. No encontrando por dónde llevar al amigo frente a Jesús, hicieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo por ese hueco poniéndolo frente a Jesús. Y el texto sagrado dice, y viendo Jesús la fe de ellos. Y aquel tiempo, seguramente ese versículo ya lo estudió usted, por lo menos con su pastor o conmigo, vimos que la fe Jesús la vio en aquellos hombres, en las acciones que desarrollaron. En el pasaje de Hechos 3 no vemos que el hombre que recibe el milagro tenga fe, más bien es la fe de Pedro, de que se siente y sábese respaldado por Dios para levantar al hombre. Pero en esta ocasión vemos a un hombre que escuchó la predicación. Y aquí podemos leer entre líneas. La Nueva Traducción Viviente me da más margen del entre líneas. Mira cómo dice el 8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Escuche, estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿En qué lo notó? En la mirada, en el semblante, en la actitud, en la pasión que se le veía. ¿En qué lo notó? Yo no lo sé, pero el texto sagrado me dice a mí que la fe se puede ver. En el caso de Jesús y los 4 de su amigo que lo llevaron, se ve en las acciones. En el caso de Pedro se ve en la acción de tomarlo por la mano y levantarlo, la determinación. Y en este pasaje bíblico, la fe es vista por Pablo en el hombre, en el semblante, en la actitud, en la forma, en la manera en que él se está presentando delante del apóstol Pablo. Dice, mirándolo fijamente. Y dice el versículo 10, todavía en Nueva Traducción Viviente, ustedes léanlo acá por favor, dice, así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. También en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que de un salto y comenzó a danzar o a saltar hacia el templo. Quiero llamar su atención, hermanos, que la fe se te nota, la fe se te ve en tus acciones, como Jesús vio la fe de los 4 amigos, se te ve en tu determinación, como la de Pedro al pegarle el tirón al hombre que estaba lisiado. Y la fe se nota en el semblante, en la pasión, en los ojos, en la forma de presentarse, en la forma de plantarse, en la forma de estar frente a la voluntad de Dios.
Y es interesante, mis amados hermanos, que en este pasaje bíblico, en el libro de los Hechos, me habla acerca de la fe. Dice la palabra del Señor, viendo que tenía fe para ser sanado. Pero ¿en qué resultó esta sanidad? ¿En qué resultó este milagro? Recuerde, definición de milagro. Recuerde, definición de milagro. El milagro es la alteración de las leyes físicas, químicas, biológicas o de cualquier otra índole naturales, con el único objetivo de que Dios sea exaltado y que la gente se acerque a Dios. Pero mira lo que pasó con este milagro. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho. Alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Por qué licaónica? Están en Listra. Bueno, Licaonia es una provincia más grande y parece ser que estas regiones tienen sus propios dialectos. Aparte, recuerden que les había dicho que hablaban griego, algunos judíos arameo, pero siempre tenían una lengua madre, en este caso la licaónica, que es parecida un poco, es como un dialecto de algunas formas de griego. Dice aquí, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y la palabra dioses aparece con D mayúscula, es decir, que el panteón romano había descendido y están con ellos. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y luego dice, a Bernabé le llamaban Júpiter. Júpiter es el dios principal del panteón romano. Júpiter es el dios juez, el dios de la luz, es el dios de la resolución de los conflictos entre los hombres y los dioses. Él es Júpiter. De hecho, Júpiter es algo grande, es inconmensurable. Podría parecer como el paralelo a Zeus dentro de la mitología griega, en la romana es Júpiter. Y luego dice, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Qué es Mercurio? Bueno, Mercurio es el hijo de Júpiter dentro de la mitología romana. Es una divinidad, es una deidad que yo no sé si ustedes han notado que Mercurio, mercado, mercancía, es el dios del negocio, es el dios del comercio. Entonces se le adjudicaba muchas veces a Mercurio las buenas compras, las buenas ventas, las buenas cosechas, porque Mercurio era el dios del comercio. Ahora también se le atribuye la capacidad de ser volátil. Bueno, le doy estos antecedentes para que usted más o menos vaya relacionando. Ahora, ¿por qué se le dice a Pablo Mercurio? Porque Mercurio también es el portavoz de los dioses, el pregonero de los dioses. Ahora, Mercurio es el paralelo a Hermes dentro del panteón griego. Hermes es entre los griegos, como Mercurio es entre los romanos. Y Hermes también es el pregonero de los dioses. Por eso, como vieron a Pablo predicar, como vieron a Pablo levantar la voz, como vieron a Pablo actuar, dijeron Mercurio, porque es el pregonero de los dioses. Y aquí hay algo interesante. Júpiter es mayor que Mercurio dentro del panteón romano. Y me llama la atención que le hayan llamado Júpiter a Bernabé, y no porque no hablaba, sino porque la presencia de Bernabé, y me imagino yo que Pablo tenía respeto, tenía honra, tenía concesión delante de Bernabé, pero el que predicaba era Pablo. Entonces, el haberles llamado así a mí me deja ver que el que hasta este momento del viaje misionero lideraba y se plantaba como el liderar todavía era Bernabé. Pero el que predicaba, el que osadamente y con denuedo exponía la palabra de Dios era Pablo. Ahora, después de esto, le llaman Bernabé Júpiter y Pablo Mercurio, y luego dice el versículo 13, por allí andaba un sacerdote de Júpiter. O sea, cada uno de los dioses de la antigüedad, ya sea griego, romano, tenían sus propias templos, sacerdotes, sacerdotisas, etc. En este caso, Júpiter tenía su sacerdote por allí, es decir, un hombre sacerdote estaba por allí y vio rápidamente la acción. ¿Y qué crees que hizo? Dice, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es decir, quería honrar a Pablo, quería honrar a Bernabé.
querría honrar a los dioses que habían descendido entre ellos, porque nunca habían visto un hombre sanar. Y aquí hay algo importante para que nosotros aprendamos. Oiga, mi hermano, ¿qué nivel de ignorancia, necesidad, idolatría se requiere para confundir a Dios con los ídolos? Esto que está sucediendo aquí es más común de lo que usted cree. Es muy común que la gente le adjudique a cualquier otro ídolo la obra de Dios. En este caso, dijeron, esto no puede suceder sino solamente de Júpiter. Ahora, el panteón romano es una serie de divinidades menores y mayores, pero cabe mucho la reflexión de que por qué se fueron a Júpiter. O sea, por qué se fueron hasta arriba. Dicen, esto es tan grande que solamente el Dios top, el Dios máximo, es el que lo puede hacer. La sanidad los dejó totalmente impresionados. Ahora, esto es muy común. Cuando a la gente le sucede una bendición, cuando a la gente le sucede una manifestación de Dios, se lo va a adjudicar a lo más grande que él entienda en su cosmovisión religiosa, en su cosmovisión filosófica. Pero la cosmovisión filosófica y religiosa de cualquier hombre sin la revelación de Cristo será limitada. Lo más grande que se les pudo ocurrir fue Júpiter. Es el Dios, dentro de su cosmogonía y perspectiva, el más grande. O sea que se imaginan la tremenda necesidad que tenía esta gente y cómo el apóstol Pablo llega, predica con poder y además es respaldado por la gloria de Dios con este milagro. Por eso la gente quería ofrecerles sacrificio, por eso la gente quería honrarlos, respetarlos, darles honor. Y aquí hay una cosa. ¿Se acuerdan de Herodes en algunos capítulos pasados? Que se puso de pie, dijo una arenga, dice la palabra del Señor, arengó, o sea, dijo cosas delante de la gente y los hombres empezaron a decir, voz de Dios y no de hombre. Y se adjudicó la gloria, Herodes, y murió, comido de gusanos, dice el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, oye, ¿de verdad soy tan bueno? ¿De verdad soy tan bueno? Que mira lo que estoy haciendo. Pero Pablo no cayó en la trampa de la idolatría. Pablo no cayó en la trampa de la vanagloria. O sea, gloria inútil, vanagloria. Pablo no cayó en la trampa. Como tú y yo, no debemos caer. Mira lo que dice la palabra del Señor después de que estos hombres querían ofrecerle sacrificio. Versículo número 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, nótese que le llaman apóstol también a Bernabé, pero en sentido de enviado, no en sentido de nombramiento desde Jesucristo. Dicen los apóstoles, los enviados. Cuando lo supieron ellos, rasgaron sus ropas. Una acción meramente judía, rasgar sus ropas como señal de humillación. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando. Era muy común esta acción. Algunas veces también los hombres, cuando estaban de luto u humillados, agarraban polvo del suelo y se lo ponían en la cabeza y se rasgaban las vestiduras y gritaban locamente su proclama de su humillación. En este caso, Bernabé y Pablo rasgan sus vestiduras en señal de humillación, en señal de descrédito, en señal de no soy nada, mírenme, soy solamente un ser humano. Se lanzan y gritan, pero en el mensaje, en el grito, lleva un argumento bastante sólido. Mira lo que gritan ellos. ¿Se los imaginan dando tumbos entre los cuerpos de las personas con sus ropas desgarradas, gritando frenéticamente, de manera que los pudieran convencer de que no son ellos? Mira cómo dice
el grito acalorado, el grito de desesperación del apóstol. Dice: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, ¿se da cuenta? Le está llamando vanidad a los toros, le está llamando vanidad a las guirnaldas, le está llamando vanidad al sacerdote de Júpiter, a Júpiter mismo y a su perspectiva de Mercurio y Júpiter. De estas vanidades. Ahora, es interesante pensar, ¿por qué usar la palabra vanidades? Sin sentido, sin arraigo, sin argumento. Es que de estas vanidades se conviertan al Dios verdadero. Mira cómo dice: se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, hermano, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Convertirnos de nuestras vanidades, cuales quieran. Culturalmente, en esta ocasión, la vanidad era una perspectiva idolátrica romana. Puede ser griega. Sí, puede ser maya. Puede ser mexica, azteca, puede ser cualquiera. Pero interesante que cualquier camino de espiritualidad que tomes, que no sea el Cristo verdadero y el Cristo vivo, no tiene salida y no tiene solución. Hoy escuché al presidente de la República dar un decálogo sobre las 10 puntos que él sugiere para que salgamos del coronavirus y entremos a la nueva normalidad. Yo no sé si usted lo escuchó. El punto número 10. El punto número 10 dice, no lo puedo recordar quizá a la letra, pero dice: seas creyente o no de cualquier expresión religiosa, él dice así: busca la espiritualidad. Y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que nunca había escuchado un político hacer un llamado hacia la búsqueda de la espiritualidad en México. Me llamó la atención y no coincido con muchas cosas, coincido con muchas otras. Como todo mexicano tengo mi propio criterio político, pero este en particular, dentro del decálogo, el número 10, me llamó mucho la atención. Porque la espiritualidad es necesaria. Debe usted saber, mi amado hermano, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y que siendo espíritu, alma y cuerpo, nosotros alimentamos el cuerpo con frijolitos, con huevito, con tortillitas, con cochinita pibil, con gelatina y con todo eso, ¿sí? Y el alma la alimentamos con el beso de la esposa, con el beso del hijo, con el beso, el abrazo del amigo, que ahorita están bastante escasos, ¿verdad? El abrazo del amigo, el reconocimiento del pastel en cumpleaños. El alma son las alegrías, las formas de percibirse uno, la paz, la concordia, la dicha, la hermandad. Eso alimenta el alma, son nuestras emociones. Pero el espíritu solamente tiene un solo alimento: la revelación de Dios y el Espíritu de Dios. Por eso es importante que vayamos desde la vanidad, cualquiera que sea, hacia el Dios verdadero. Al Dios que de verdad llena toda nuestra necesidad. Ahora, fíjese cómo Pablo presenta a Dios. Mira, dice: Dios vivo, no muerto. Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Creador, vivo, creador. Y luego dice en el versículo número 16, en las edades pasadas, en los tiempos pasados, en las generaciones pasadas, Dios, Él, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Cómo ve eso, hermano? Está interesante, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo hace alusión a una revelación, la revelación natural. Dentro de la Biblia vemos revelación escritural, revelación máxima, que es Jesucristo, y vemos la revelación natural. Alguien ha dicho, y yo coincido, si usted es mexicano, yo no sé si ahora aparezca todavía, me parece que ya no, pero en los billetes de 100 pesos de antes aparecía un poema de un
poeta, perdón por la redundancia, azteca. Parece que tienes que usar una lupa muy potente para poder leer. Amo el canto del cenzontle, amo el enervante perfume de las flores, y dice otras cosas más, no lo recuerdo de memoria, pero al final dice, pero amo más al hombre, que es al hermano, a mi hermano que es el hombre. Y algunas personas pensamos que Dios se reveló a todas las culturas antiguas por medio de la revelación natural. Y aquí lo dice, mira cómo lo expresa. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó, escuche, versión Reina Valera 60, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, ahora vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo número, déjenme revisar, 17, déjenme ir al 17 aquí. Mire cómo lo dice, pero nunca... 16, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Versículo 17, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Y luego dice, por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas y la bondad de Dios para las culturas, para los pueblos? Llámese romanos, llámese griegos, llámese chino mandarín, llámese Papúa Nueva Guinea, llámese mayas, llámese anglosajones, antiguos, nórdicos, yo no sé. ¿Cuál fue? Por ejemplo, les enviaba lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Esos son los ejemplos de la revelación natural de Dios a las personas de cualquier cultura antigua. Y en la cultura actual sigue siendo igual. Dios te da la paz, Dios te da el sustento, Dios te da el trabajo, Dios te da la salud, Dios te da la familia. Solo tienes que agradecerle a Dios. No le adjudiques las bendiciones que Dios te da a ningún Júpiter, a ningún Mercurio, a ningún Huitzilopochtli, a ningún Tonatzin. Dios te ha bendecido. Jehová Dios. Ahora, ¿por qué uso la palabra Jehová? Porque es la palabra del Antiguo Testamento, pero puedo decir el Dios que dijo yo soy el que soy, el Dios vivo. Nótese que en esta versión, en esta forma del apóstol Pablo de decir, no le pone nombre hebreo a Dios, dice el Dios vivo. Porque si le hubiera puesto nombre hebreo, hubiera encontrado resistencia, porque ellos estaban con su Dios romano. Dice el Dios vivo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, Dios, en la predicación del apóstol Pablo, en este versículo específicamente, no tiene un tinte hebreo o judío. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos predicar. Dios no es el Dios, escúcheme, Dios no es el Dios bautista. Dios no es el Dios pentecostal. Dios no es el Dios anglicano, presbiteriano, romano, católico. No, yo creo que no debemos etiquetar a Dios con una denominación o movimiento. Mire lo que está haciendo el apóstol Pablo. No le dio tinte étnico a Dios, el Dios vivo, el Theos. Y usó una palabra griega, el Theos. La palabra Theos se usaba también para referirse a Zeus y para referirse a Júpiter, pero él le dijo vivo. El Theos, el Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Con eso lo separa de Júpiter, lo separa de Mercurio, lo separa de Zeus, lo separa de Hermes, lo separa de cualquiera, porque en ninguno se le adjudicaba esta completitud. Vivo, creador, revelador. Para la revelación tenían a uno, para la creación tenían a otro, para la resolución de los conflictos entre los hombres tenían a otro, para el mar tenían a otro, usted sabe, Poseidón. Pero dice, este Dios abarca todo, es vivo, crea el cielo, la tierra y el mar, y gobierna entre ellos y crea todo lo que en ellos hay y se revela a ustedes. ¿Te imaginas la dimensión de la predicación? Yo no sé si les pudo haber entrado en la cabeza en aquella ocasión. Se me hace que no tanto, porque después lo quisieron apedrear. Al final dice así: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio.
Entendemos entonces que no son ustedes dioses, sino que son pregoneros de un Dios máximo. Eso somos nosotros, hermano. Eso eres tú y ese soy yo. Somos pregoneros, anunciantes, atalayas, predicadores, testimonio de un Dios más grande, más fuerte, más digno, más inmenso, más completo que cualquier idea de Dios con D minúscula que se le haya ocurrido a cualquier cultura en cualquier tiempo y en cualquier época. Ese es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo no sé si ustedes notan la similitud entre la predicación del apóstol Pablo a punto de ser o bien apedreado o bien adorado con Jonás. Jonás dice, temo a Jehová que hizo los cielos y la tierra. La predicación de Jonás antes de ser lanzado del barco se parece mucho a la predicación de Pablo antes de ser apedreado. Dios no cambia. Las culturas cambian, los tiempos cambian, pandemias vienen, pandemias van, reinos se levantan, reinos caen, la iglesia sigue, Dios permanece. Tú y yo somos pregoneros de ese Dios. Así que levanta la cara, mi hermano, y da la batalla a cualquier crisis que estés enfrentando. No robes la gloria a Dios y permite que tu boca exprese las maravillas de Dios. Termino con la lectura del versículo número 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es Jehová Dios. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de la iglesia de Cristo Jesús. Así que, mi amado, este es tu mensaje. Compártelo para la gloria de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te exalto, te bendigo y te quiero pedir, Señor, que bendigas a nuestra iglesia. Que bendigas a cada uno de tus pregoneros, de tus atalayas, de tus predicadores que me están escuchando. Y que tu palabra en su corazón sea dinamita para llevarlos a vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.